En la parte de física tenemos primero que todo una clasificación de la materia. Entonces, en la materia tenemos dos tipos de materia, las sustancias puras y las mezclas. Una sustancia pura es una sustancia que es homogénea, que para todos los lados donde mire es la misma, no cambia. Por ejemplo, si tenemos un recipiente con agua, pues todo lo que hay es agua por todos lados. Si es agua con sal, vemos agua con sal en todas las dimensiones. Estas sustancias se dividen en dos, elementos y compuestos. Un elemento es una sustancia que es un componente natural de la naturaleza, del universo. Los compuestos son combinaciones de elementos. Así, por ejemplo, si hablamos de agua, tenemos un compuesto que es hidrógeno y oxígeno. Si tenemos, por ejemplo, una de las que les pongo, acero. El acero es hierro con carbono. Es un porcentaje muy bajo de carbono, pero entonces aquí tenemos elementos hierro y elementos carbono. Y el compuesto es cuando ya están haciendo la aleación, están unidos. Y es homogénea. Los compuestos también son homogéneos. Tenemos en el otro caso las mezclas. Hay unas mezclas homogéneas que es lo mismo. Cuando vemos para todos lados lo mismo. El agua que mezclamos con azúcar o bueno, cualquier sustancia pues que hacemos una mezcla homogénea. Si tenemos eh, una aleación o una mezcla, por ejemplo, de compuestos, un acero también, pues cabría en esta parte. Y si se le agregan otros elementos, tenemos la mezcla homogénea. Va a ser muy parecida a esta, pero en esta son diferentes las sustancias. Aquí tenemos agua, que es una sustancia pura, pero aquí tenemos agua con azúcar, que ya no es una sustancia pura, es dos sustancias o dos compuestos, serían agua y teníamos azúcar. Y las heterogéneas son cuando son diferentes, se pueden separar. En el caso de las mezclas heterogéneas, por decir algo, si tenemos un recipiente con agua y ahí tenemos cucharas y tenemos platos, pues tenemos una mezcla de cosas heterogénea. Sobre ese punto tenemos entonces el primer punto, primer numeral, la primera actividad. Con esa primera actividad es mirar ciertos materiales, cuáles son el tipo de mezcla, si es homogéneo o si es heterogéneo. Entonces tenemos aire, decimos que es homogénea en general porque nosotros vemos todo, la misma mezcla, la misma masa por todos los lados, no la podemos diferenciar hacia simple vista. Cuando nosotros tenemos agua de mar, tenemos algo muy parecido a, al aire. Tenemos también, pues, aunque en el agua, pues encontraremos en el agua del mar suciedades y otras basuras, pues en general consideramos que estamos viendo una sustancia homogénea. Entonces, en el mar, por decir algo, también vamos a encontrar sustancias, vamos a encontrar elementos, sustancias que son puras, inseparables, por ejemplo, hierro, magnesio. Bueno, esto a ustedes les tocará consultarlo. Y también compuestos. Entonces en el agua encontramos ya las sales. La sal corresponde a un compuesto, que es una sustancia pura. Y también en la misma agua. Esto es una tareita que implica hacer consulta. ¿Cuáles son los elementos que hay en la gasolina? Si los hay. O si no los hay, pues entonces lo dejan en el espacio en blanco. Y en el caso de de los compuestos, pues también, si no hay compuestos,
entonces lo dejan en blanco. Por ejemplo, bronce. Entonces ustedes van a encontrar que es una aleación de cobre, zinc. Entonces, acá, tipo de mezcla homogénea, elementos, cobre, zinc, o el que sea, y compuesto, entonces no hay ninguno porque son esos elementos. Este es el primer punto. O sea que implica una consultica de cada uno de estos, cómo está hecho esos materiales. El punto número 2, este es de consultar, también es consultar las diferentes formas de separar las mezclas. Entonces hay unas estrategias que se utilizan y que son utilizadas en laboratorios en algunos casos y en otros casos son utilizadas en la industria para los productos que nosotros consumimos, que obtenemos a diario, que gastamos. Se utilizan todos estos procesos. Por decir algo, la destilación fraccionada es un proceso que lo utilizan en las refinerías de petróleo. Se calienta el petróleo y se evaporan primero unas sustancias que son más volátiles y entonces se obtiene gas, luego se sigue calentando y se obtiene gasolina, se sigue calentando y se obtiene otro tipo de gasolina, primero la gasolina de los aviones, luego la gasolina de más baja calidad que se utilizan en los carros, luego la otra gasolina que, bueno, y hasta que a lo último queda un material viscoso que ya tiene otras utilidades como el betún. Acá esta área de consulta. No, lo bueno de esta consulta o la estrategia para estas consultas es que no pueden copiar y pegar porque en general no la van a encontrar, la mayoría no la van a encontrar así muy cómodos para eso. Bueno, en el numeral 3 ya tenemos lo que son las soluciones. Una solución, entonces, es una mezcla homogénea y de acuerdo con la cantidad de soluto, tenemos soluto y solvente. Solvente es la sustancia donde se disuelve la de menor proporción. Entonces aquí tenemos la solución. Cuando están sin disolver, están las sustancias, esta sería la mezcla heterogénea, donde no se pueden disolver, pero si sí se pueden disolver, tenemos una mezcla homogénea. En este caso se dispersan todas las moléculas, todos los componentes y se tiene sustancia disuelta. Entonces aquí tenemos el solvente, que es el que está en mayor proporción, con mucha frecuencia es agua o es la sustancia líquida que contiene otras, y el solvente, que es menor proporción. Si tenemos agua con azúcar, tenemos el solvente, que es, o el disolvente, es el agua, y el soluto, el azúcar. Cuando se mezcla, entonces queda repartido en todo el recipiente, en toda la sustancia. Y si aquí lo vemos en color, una coloración, un colorante. Primero está el agua, el solvente, y el soluto, el colorante. A medida que en este caso no es necesario ni siquiera mezclar, pero se puede mezclar y se obtiene la mezcla completamente homogénea. Eso tomaría algún tiempo, diferentes sustancias demorarán más tiempo. Entonces, de acuerdo con la cantidad de solvente, se obtiene la concentración. Por ejemplo, acá, si tenemos la porción de agua, se le echa cierta cantidad de solvente, de soluto, se tiene una mezcla, normalmente se le dice diluida, donde la proporción es relativamente baja. Cuando está en el límite, es decir, si nosotros echamos agua, tenemos agua, y le echamos azúcar, hay un límite hasta cuánta azúcar se disuelve. Cuando tenemos todo ese límite, entonces tenemos una solución concentrada.
Pero si seguimos agregando azúcar, tendremos una solución saturada y parte de ese azúcar no se va a disolver, se queda así. Aunque no veamos los cristales, pues no está formando la mezcla homogénea. Bueno, en esta actividad es calcular esa concentración de solvente. Entonces hay diferentes formas de calcularla. Si tenemos una que se llama molaridad, son moles por litros de solución. Mire que esta otra molaridad son los moles del soluto sobre kilogramos. Entonces, en este caso lo calculamos con base en el volumen, en los litros. Y en el caso de este otro, por kilogramo. Entonces podemos hacer los dos cálculos, por moles por litro o moles por kilogramo. Otra forma es hacerlo por porcentaje en peso. Se tiene el peso del soluto, cuánto pesa lo que se agregó y cuánto pesa la solución. Se multiplica por 100 y eso nos da un porcentaje. Ese mismo porcentaje lo podemos hallar en volúmenes. Por decir algo, si tenemos 1 litro de aceite y lo mezclamos con 1 litro, digamos, de otro aceite distinto, pues entonces tenemos un porcentaje. O si tenemos una mezcla de aceite con agua, también podemos medir esto en litros y esto en litros, se cancelan los litros y no nos dan ninguna unidad. Pero sabemos que estamos hablando de porcentajes. La otra medición, fracción molar, entonces hay que calcular los moles de solución dividido la suma de los moles del soluto más el disolvente. En este caso tenemos que sumar la totalidad en moles. Aquí lo hacemos en litros, acá en kilogramos, acá este también sería en litros y en este caso será en moles. El mol es una unidad de medida, son 6,02 y le agregamos 21 ceros a la derecha. Ese número es el número de Avogadro y es el número de moléculas que hay en un mol. Pero aquí no lo trabajamos, pero están los ejemplos que nos explican cómo manejamos esas moles. Pero que sepan que es una unidad de medida utilizada en química especialmente. Otra forma de medirlo es partes por millón. Para obtener partes por millón se miden miligramos de soluto por kilogramos de solución. Por ejemplo, cuando se habla de la contaminación del aire, de la atmósfera en la ciudad de Medellín, entonces se miran cuántos miligramos de dióxido o de sustancias de dióxido de carbono hay, sustancias pequeñas, sobre cada kilogramo de aire. Entonces de aquí se saca miligramos sobre kilogramos y nos da partes por millón. Aquí dice no tiene unidades, pero se sabe que la unidad que estamos midiendo es partes por millón. Y la otra es en masa, gramos de soluto sobre litros de solución. No es lo mismo peso que masa, aunque en la práctica sí es prácticamente lo mismo. Porque si nosotros queremos saber el peso de cierta cantidad de sustancia, pues lo pesamos, lo ponemos en la báscula o en la balanza y obtenemos ese peso. Pero el equivalente del peso es el equivalente de la masa. Ya en décimo veremos que son dos conceptos distintos y que en muchos casos se trabajan distintos, pero aquí son lo mismo. Acá tenemos entonces todas unas formulitas que aplicamos para resolver el ejercicio. Tenemos que es muy similar, es casi igual al ejercicio propuesto. Se disuelven 80 gramos de sal en 5 litros de agua.
Se sabe que un mol de sal pesa 58,44 gramos, o sea, 6,02 por 10, corriendo la coma, 23 espacios, o sea, ese número con 21 ceros de moléculas de agua, o sea, de H2O, pesan 58,44 gramos. 58 gramos de agua sería más o menos como un trago de aguardiente, más o menos, un trago de ron, en una copita de esas. Y que un molde de agua, esto es lo de en agua, ¿sí? Estoy viendo este peso en agua, pero en este caso estamos hablando del molde de sal. Este sería pues otra medición diferente al de la copa. Pero el molde de agua serían 18,02 gramos. 18,2 gramos son 18 mililitros. Es una cucharadita de agua. Expresar la concentración en. Entonces, la primera corresponde a esta primera fórmula, molaridad. Moles de soluto sobre litros de solución. Tenemos que convertir las unidades. ¿Cuántos moles hay en 80 gramos de sal? Aquí aplicamos una estrategia matemática muy usada que se conoce como la regla de 3, que yo asumo que ustedes la han visto, pero que si no, pues aquí la pueden repasar y que no ofrece ninguna dificultad. Es una forma de razonar, de plantear los problemas. Si 58,44 gramos de sal, esto se encuentra en internet, eso pesa un mol de sal. Entonces, si 58,44 gramos de sal son un mol, 80 gramos, ¿cuántos moles son? Mire que un mol son 58,44 gramos. Si tenemos 80 gramos, tenemos más bastante sal que un mol. Planteamos entonces la solución al problema. Acá, en este tipo de problemas, uno puede hacer el razonamiento de una forma, plantearlo de una forma inversa. Si un mol de sal son 58,44 gramos, ¿cuántos moles son 80 gramos? Pero es lo mismo. Para resolver, miramos dónde está la X, vamos a despejar la X. X, y se multiplica en cruz, de acuerdo con lo que hizo. 80 gramos por un mol. 80 gramos por un mol. Dividido el que está opuesto a la X, o sea 58,44. Y eso nos da, o hacemos la operación de la siguiente forma, multiplicamos todo lo de arriba, que así están algunos ejercicios de los que ustedes han hecho anteriormente. 80 gramos por un mol nos dan 80, y aquí escribimos mol porque cancelamos gramos con gramos. Mire, gramos con gramos. Entonces aquí nos quedó 80 por 1 y nos quedan unidades de mol. Gramos se canceló, aquí no quedan más unidades. Sobre 58,44. Se multiplica la parte de arriba, todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo cuando tenemos ejercicios que tenemos varios productos. Así están los ejercicios de gases ideales. Hay muchos ejercicios de esos y ejemplos y de todo. Entonces aquí hacemos la división. 80 dividido 58,44 y nos da 1,37 moles. Entonces, de acuerdo con la fórmula de la molaridad, decimos que molaridad es moles sobre litros de solución. Si tenemos 1,37 moles, lo dividimos sobre 5 litros, que es igual a 0,27 moles por litro. En el ejercicio propuesto es casi igual, es casi lo mismo.
consultarlo en el tercero, donde dice, se disuelven 180 gramos de azúcar en 8 litros de agua. Se sabe que un mol de azúcar pesa 342,3 gramos y que un mol de agua pesa 18,02. Expresar la concentración en... Y aquí hace el mismo planteamiento. Primero, encuentra cuántos moles de azúcar hay. Mire que en este caso tenemos 180 gramos y que el mol pesa 342 gramos. O sea que hay menos de un mol. Pero planteamos el mismo problema. Si 180 gramos, si 342,3 gramos son un mol, 180 gramos, ¿cuántos moles serán? Y se hace la misma operación, x igual, y es exactamente el mismo problema, solo que cambian pues ahí los valores, y ya no es con sal, sino con azúcar. Luego tenemos el cálculo de la molalidad, que son los moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Debemos pasar el solvente a kilogramos. En este caso nos dicen que hay 5 litros de agua. Nosotros debemos saber, y por eso aquí está dado el dato, debemos tener en cuenta que un litro de agua es un kilogramo de agua. Esto cuando hablamos de agua pura. Entonces acá 5 litros equivalente a 5 kilogramos. Entonces se hace la misma formulita, no es sino dividir las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Moles de soluto 131,37 sobre 5 kilogramos. En el ejercicio que ustedes tienen, pues hablamos de 8 kilogramos, que son 8 litros, y tenemos el número de moles que encuentren en el numeral anterior. El siguiente punto es también aplicar una fórmula, porcentaje de peso a peso. Esta fórmula viene de la misma regla de 3. Nosotros decimos, si el 100%, bueno, la vemos ahorita, pero viene de ahí, pero miremoslo así para que no se confundan, es la misma fórmula de la regla de 3. Entonces la solución, ¿cuánto pesa la solución? El peso de la solución son 5 kilogramos de agua más 50 gramos. Lo debemos expresar todo en gramos. Entonces aquí tenemos 5 kilogramos, son 5.000 gramos, más 50 gramos. Total, 5.050 gramos. Y se hace la división del peso de la sal, que son 50 gramos, sobre el peso total, que son 5.050, se multiplica por 100 y nos dice que el 0,99% es de sal. Si esto es sal, pues el resto es agua o es el soluto, se hace de la misma manera. Fracción, porcentaje de volumen a volumen. Entonces, no sabemos el volumen de 50 gramos de sal. Aquí en el problema dice 50 gramos de sal, pero no dice cuánto volumen utiliza. Podrían ser, por decir algo, 3 mililitros. Entonces ya lo podríamos resolver. Pero como no está, entonces no lo resolvemos. La fracción molar. Necesitamos conocer el número de moles de agua. Lo hallamos de la misma manera que hallamos los moles de sal. Si 18,02 gramos son un mol,
5.000 gramos, ¿cuántos moles son? Y despejamos la X de la misma forma. 5.000 gramos multiplicamos en cruz por un mol dividido por el opuesto, o sea por 18,02 gramos. Se multiplica 5.000 por 1 y se divide 5.000 por 18,02 y nos dan que esos 5 litros de agua son 277,47 moles. Ahora aplicamos la fórmula, que es moles de soluto, 1,37 moles de sal, que ya habíamos encontrado, sobre los moles totales. Acá tenemos los 277,47 moles de agua, se le suma el 1,37 moles de sal, y acá se hace en la calculadora, usted lo debe hacer así, aquí está entre paréntesis, como para indicar que en la calculadora dice 1,37 dividido, abre paréntesis y suma lo que está acá, 2,77,47 más 1,37 y cierra el paréntesis. Si no lo hace así, no le da la operación correcta. Entonces, la concentración molar de la sal en la solución es de 0,005. Si queremos hallarlo, el porcentaje o la concentración de agua, pues es lo mismo, pero inverso. Moles de agua dividido la suma de todo, y da 0,99. O sea que entre los dos daría 1. Los porcentajes pues son similares. Sería 0,05 si fuéramos a hallar un porcentaje, y 99,5 de agua. Si queremos hallarlo partes por millón, también aplicamos la fórmula. Aquí ya es directa, ya tenemos todos los datos. Miligramos de soluto, o sea que tenemos 50 gramos de sal, pero 50 gramos de sal son 50.000 miligramos de sal. Para poder aplicar la fórmula utilizamos miligramos. Y abajo los kilogramos. Kilogramos de solución, o sea 505. Ya es estos mismos gramos que teníamos acá, los pasamos a kilogramos y nos da 505. Hacemos la división, 50.000 dividido 5,05 y nos da 9.901 parte por millón. Y si se vaya a la concentración en masa, se hace la fórmula, también ya tenemos todos los datos, gramos de soluto, 50 gramos de sal, litros de solución, 5 litros, y se hace la división, 50 sobre 5. En el ejercicio que ustedes tienen será 180 gramos de azúcar dividido 8 litros. Bueno, gramos de soluto sobre litros de solución. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que pueda representar alguna dificultad? Profe, yo no entendí el de peso a peso. ¿Cómo es? No entendí el de peso a peso. El de peso a peso. Bueno, entonces vuelvo y se lo explico, vuelvo y se lo digo, que es fácil. Peso a peso son moles de solución, peso a peso. Entonces mire que es el peso de la sal sobre el peso de la solución. Peso de la sal nos la dan en el problema, 50 gramos.
peso de la solución es lo que pesa la sal cuando le suma el agua. Entonces el agua pesa 5 kilogramos o 5.000 gramos, son 5 litros. Y le suma los 50 gramos de sal, o sea que en total en la solución va a tener 5.050 gramos. Aquí suma los dos. En los casos de volúmenes también tiene que sumarlos. Por ejemplo, bueno, aquí la convierte en kilogramos, que es muy similar de peso a peso, parte por millón. Solo que el peso lo da en miligramos y acá lo da en kilogramos. 50.000 sobre 505. Bueno, eso es el peso a peso. ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces miremos lo que el otro ejercicio, que es similar a este, es prácticamente igual y que aplica las mismas reglitas que ya vimos en el caso anterior. Esta es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice que para lavar superficies y dejarlas libres de COVID se deben lavar con agua y jabón y luego se desinfectan con hipoclorito de sodio al 0,1%. Esto cuando no hay sustancias orgánicas derramadas y sobre todo cuando no hay sangre. Cuando hay sangre este porcentaje debe ser más alto. Entonces, el dueño de un restaurante va al supermercado con la intención de comprar 20 litros de esta solución, pero se encuentra que solo hay presentaciones de... Bueno, el hipoclorito normalmente cuando uno lo va a comprar, pues lo compra en la tienda, en el Éxito, en cualquier parte, con el nombre de límpido, blanqueador, o bueno, otro nombre similar. La concentración más común es del 5,25%. O sea que por cada litro de toda la solución deben haber 5,25 mililitros. Bueno, las concentraciones se expresan en porcentaje volumen a volumen, en este caso. Bueno, porque tenemos 25%, por eso lo damos en mililitros el hipoclorito, la parte activa del blanqueador, y el resto es agua. Esto en muchas personas tienen su negocito con esto, compran el hipoclorito, lo mezclan con agua y salen a la calle a venderlo, porque no tienen nada más, es solamente el agua con hipoclorito. Entonces, ¿cómo puede preparar los 20 litros de la solución requerida? De esos 20 litros que necesita para desinfectar y tener su local limpio. Se supone que primero lo lavó con agua y jabón. Entonces debe conocerse cuántos mililitros de hipoclorito de sodio se requieren para esos 20 litros. O sea, cuántos mililitros puro requiere. Aquí aplicamos la regla de 3, teniendo en cuenta que un litro son 1000 mililitros y que 20 litros serán 20.000 mililitros. Entonces aplica la regla de 3. Si el 100% son 20.000 mililitros, 100% de lo que requiere de solución son 20.000 mililitros, 0,1%, que es la concentración que requiere de hipoclorito, ¿cuánto es? Entonces plantea X multiplica en cruz. 0,1% multiplicado por 20.000 dividido por 100. Aquí cancela porcentaje y porcentaje. Y la respuesta da en mililitros. Multiplica la de arriba. 0,1 por 20.000 da 2.000 dividido 100. En este caso entonces tenemos
2000 dividido 100 y nos da 20 mililitros. Quiere decir que para estos 20 litros de agua necesita 20 mililitros de hipoclorito puro. Si en la tienda vendieran hipoclorito puro, pues entonces podría comprar esta pequeña porción, que sería pues una cucharadita, más o menos como para tener una referencia. Entonces, para preparar la solución se requieren 20 mililitros de hipoclorito de sodio. Ahora vamos a conocer cuánto hipoclorito hay en ese recipiente de 1800 mililitros al 5,25. Entonces planteamos también la misma regla de 3. Si el 100% de solución son 1800 mililitros, el 5,25, que es la parte de hipoclorito, ¿cuántos mililitros son? Y se hace la misma operación. 5,25 lo multiplica por 1800 y lo divide por 100. Multiplica en cruz, divide por el opuesto. Igual, multiplica lo de arriba, 5,25 por 1800 y le va a dar 9450. Divide por 100 y obtiene 94,5 mililitros. O sea que en este recipiente de 1800 mililitros hay 94,5 mililitros de hipoclorito de sodio puro. En los 1800 mililitros hay 94,5 mililitros de hipoclorito de sodio. Para saber cuántos mililitros de la solución comercial necesitamos para preparar los 20 litros de solución al 0,1%, hacemos otra regla. Hacemos el mismo planteamiento, que lo hacemos en esta forma, pero igual le podía ser invertido. Si 1800 mililitros de solución me proporcionan 94,5 mililitros de hipoclorito de sodio, ¿cuántos mililitros de solución necesito para obtener 20 mililitros de hipoclorito de sodio? Que son los requeridos para los 20 litros de agua que va a preparar el personaje que hace la compra. Entonces X multiplica en cruz 1800 mililitros de solución, multiplica por 20 mililitros de hipoclorito de sodio y divide por el opuesto, 94,5 mililitros de hipoclorito de sodio. Hace la multiplicación de lo de arriba y lo divide por lo de abajo, teniendo en cuenta que mililitros de hipoclorito de sodio se cancela con mililitros de hipoclorito de sodio y la solución o la respuesta nos va a dar en mililitros de solución. Hace la multiplicación, 1800 por 20, nos daría 36.000 sobre 94,5 y la respuesta es 381 mililitros de solución. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para preparar eso? 381 mililitros de solución, o sea, de ese blanqueador que compró en el supermercado para preparar los 20 litros de agua o de solución que va a utilizar en la desinfección del local. Para tener una idea de cuánto es esto, sabemos que 375 mililitros es lo que es una botella de media botella de aguardiente. O sea que sería media botella y le agrega un chorrito. Y más o menos esa sería la preparación para esa desinfección. No se recomienda utilizar una solución más alta por varias razones. Uno, porque oxidan los metales. Si en la cocina utilizan este blanqueador puro, hay mucha tendencia a que todo lo que sea metálico se oxide. Y no queremos oxidar todas las cosas con eso. Y por lo otro, esto daña mucho las manos, produce
en muchas personas reacciones pues alérgicas que deterioran las manos, y también en algunos casos a muchas personas son muy sensibles y se intoxican fácilmente con eso, pierden la respiración, inclusive pues hay gente que ha muerto por eso. No se debe usar en lugares cerrados, entonces por eso no es bueno excederse en esa concentración así cuando ustedes lo estén utilizando en la casa. ¿Cuántos litros de solución requerida se puede preparar con los 1800 mililitros al 5,25? Entonces acá planteamos la misma regla, es el mismo proceso de razonamiento. Si con 20 mililitros de hipoclorito de sodio yo preparo 20 litros de solución, cuando tenga 94,5 mililitros de hipoclorito de sodio, ¿cuántos litros de solución obtengo? Entonces X multiplica en cruz 94,5 por 20 y dividido el opuesto, que sería 20 mililitros de hipoclorito de sodio. Cancela mililitros de hipoclorito de sodio con mililitros y hace la operación de arriba, multiplica 94,5 por 20 y me da un resultado, y eso que me dé lo divido por 20 y finalmente obtengo 94,5 litros de solución al 0,1. O sea que con esto obtiene 94 litros de lo que necesita. Si cada limpieza del local lo hace con 20 litros, querrá decir que podrá hacer 4 limpiezas y casi 5 utilizando esa presentación, esos 1800 mililitros. El ejercicio propuesto es casi igual. Hay una pequeña diferencia, y es que cuando usted haga esto, usted va a encontrar que para preparar los... Aquí esta es del Ministerio de Salud de Colombia, que dice: para desinfectar superficies donde no hay material orgánico, se laven las superficies con agua y jabón, lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, y luego se limpie con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. Entonces mire que la Organización Mundial de la Salud recomienda un porcentaje mucho menor al que recomienda el Ministerio de Salud de Colombia. Aquí se recomienda una cantidad relativamente alta como para mayor seguridad. Digamos que se compró una botellita de 750 mililitros y que la concentración es del 4,5. A veces también viene esta presentación, pero es menos común que la de 5,25. ¿Cuánta de esta solución se debe agregar a un balde con 8 litros de agua que se usará para trapear el piso? ¿Cuánta solución al 0,5 se puede preparar con los 750 mililitros? Cuando ustedes planteen el problema, van a encontrar que el hipoclorito que hay acá, en estos 750 mililitros, es menos que el que se requiere para preparar los 8 litros. Es decir, el tarrito que compró no le va a alcanzar para hacer la preparación. Cuando haga esto, se encontrará que este número de acá, el número de mililitros que requiere, es mayor que el número de mililitros que aporta el tarro. Pero de todas formas, pues hace el ejercicio y sabrá cuánto de más tiene que comprar. E igualmente, pues haya cuántos litros puede preparar con los 700 o con lo que compró. Con estos 750 mililitros con el 4,5. Entonces plantea esta misma regla de 3. Si con 750,
¿Cuánto le da esto? ¿Cuántos mililitros de hipoclorito de sodio tiene? Bueno, ahí hace la misma regla y va a obtener pues la respuesta. Los ejercicios son los mismos, son similares, solamente pues tiene que cambiar los valores, mirar con detenimiento cómo se hizo cada caso y ustedes lo van a hacer de manera prácticamente igual. Profe, o sea que el tercer punto del taller también se hace con la regla de la 3. Sí, el tercero y el cuarto. Mire que el tercero utiliza las fórmulas, pero para obtener algunos datos utiliza la regla de 3. Pero prácticamente el cuarto punto todos son aplicar reglas de 3. Primero para saber cuánto hipoclorito necesita. Entonces aquí plantea en la regla de 3. Si yo voy a preparar 700, si la plantea similar a esta. Yo lo hago el planteamiento similar a este para que después no se confunda. Usted plantea esa tica. Dice así. Si el 100% son 8.000 mililitros, 0,5%, ¿cuántos mililitros son? Te hace el mismo planteamiento, pero con los datos del otro problema. Despeja y obtiene cuántos mililitros de hipoclorito puro necesita para los 8 litros de agua. Luego hace otra regla de 3 para calcular cuántos mililitros de hipoclorito puro hay en el recipiente. Entonces dice, si el 100% son 750 mililitros, el 4,5%, ¿cuántos mililitros son? Entonces ahí va a obtener cuántos mililitros de hipoclorito tiene ese tarrito que compró. Y yo lo que le digo es que va a encontrar que estos mililitros que necesita son una cantidad mayor que estos mililitros que tiene. O sea que no puede hacer la preparación con ese tarrito y tendría que haber comprado 2. Después hace el mismo procedimiento para hallar cuántos litros puede preparar con ese tarrito. Entonces dice, si con 750 mililitros obtengo, ya mira cuánto hipoclorito, lo que le dio en el ejercicio anterior, cuánto hipoclorito tiene, los 750 mililitros, cuánto hipoclorito tiene, cuántos mililitros de solución preparo con lo que requiere. Eso pues hay que hacerlo con los datos que ya tiene, pero hace el mismo procedimiento, es igualito. Son las reglas de 3. Esta es la regla de la proporcionalidad, una cosa que pues, se ve mucho en séptimo y en octavo, pero que si no la vieron, pues también no tiene dificultades para plantear el problema. Profe, espera, y esa cosa que me enseñan en la tercera es que A, B, C, D, que bueno, si todo eso, ¿para qué es eso? En la tercera. Que es que molaridad M, pues todo esto. Por eso, en el tercero son las fórmulas, aquí están las fórmulas. Estas son las fórmulas aplicadas acá. Entonces, para hallar la molaridad, es esta fórmula. Y aquí Y en está el tercero, aplicada y ¿por qué aparece utilizada. eso? ¿Ah? En el tercero aparece eso para hacer qué. Para Pues hacer en el la ejercicio. Claro que ustedes tienen otro de cada una. de cada una. Pero aquí está el ejemplo. Mire, aquí está el ejemplo con sal. Y el que ustedes van a hacer, lo hacen con azúcar. Ah, pero entonces, profe, hay que hacer cada
ejemplo, ¿cierto? Cada Pues en la ejercicio, tercera, sí. Lo hace ejercicio, pero mire que todos están paso a todos por los paso, lo puede ver el ejercicios. ejemplo. Y aquí lo que se está haciendo es aplicando estas fórmulas. Mire, por ejemplo, la de la primera. Molaridad. ¿Dónde se aplicó? Acá. Moles de soluto sobre moles de solución. Moles de soluto sobre, sobre litros de solución. En el siguiente se hace por kilogramos. Moles de soluto sobre kilogramos de solución. Moles de soluto sobre kilogramos. Entonces, este ejemplo lo que está haciendo es utilizar todas estas fórmulas y está ilustrando pues cómo se hacen. Entonces, lo que ustedes van a hacer es igualito, solamente cambia que en vez de sal, estamos haciendo con azúcar. Y por tanto, los números y los valores que van a obtener en cada caso son distintos. Pero esencialmente el ejercicio es lo mismo, porque es muy parecido, pues son todas las mismas operaciones, van a aplicar las mismas formas.